Hola a todos, me llamo Clément Payet y hoy les voy a hablar de la tercera parte de la pandilla de Menou. Jean-Christophe Menou era uno de los finalmente creadores de una casa de edición que se llama la Asociación. Bueno, junto con él mismo, Jean-Christophe Menou, Matt Contour, Kilofer, Stanislas, Moquette, pero también Lewis Trondheim, David B. Luego, bueno, hicieron eh, unas colecciones muy específicas. La pata de mouche, no sé si puede decir la pata de moscas. Aquí está, digamos, el tamaño muy chiquito, así de manera muy artesanal, como, como lo hacen, no sé, como los que hacen fanzine. Una colección que se llama Eprouvet, que era más bien de ensayos, como justo así se llama el tubo de ensayo. Eperluet también era una de las primeras colecciones donde salió los primeros títulos, ¿no? Tanto de Jean-Christophe Menou, junto con Lewis Trondheim, pero también ya vimos a autores importantes como Aristófanes, ¿no? Y ya nos queda, digamos, una de las colecciones, creo, la más famosa, sería Cibulet, unos en español, si quieren, Cebollín. Aquí pueden reconocer, no sé, un dibujo de un autor gringo, ¿no? Que se llama Woodring. También aquí se puede reconocer uno de los logos. En cada colección a veces hacen un logo así como de manera como escriben un logo, hacen como no sé una caligrafía y aquí se reconoce un poco el C de cebollín. De hecho parece un cebollín. Aquí hay como un stickers de la asociación. Eso lo hicieron porque se molestaba mucho. Decían que también este código de vara era bien feo, ¿no? En sus novelas gráficas. Y entonces decidieron, eso también les costó un buen de dinero, pero decidieron hacer puros stickers con el código. Y para que finalmente el dueño de las obras ya se podía quitar, ¿no? Lo hacían de tanto por sentido estético, según, y también por un sentido político, ¿no? Dice, no, ya nos vale madre el merchandising, ¿no? Entonces ya no tenemos que quitar todas estas cosas de decir el mundo capitalista, ¿no? Esa es un poco la idea de la asociación, ¿no? Al menos a sus inicios. También, bueno, son los padres en Francia más bien de la novela gráfica, ¿no? La casa de la asociación, casa de edición, porque justo, bueno, un poco con influencias tal vez de Maus, de Art Spiegelman, eh, iniciaron exactamente este formato que ya se pueden ver aquí, ¿no? Con Irene y este de pollo con ciruelas. Eso es realmente el tamaño cebollín, ¿no? Que popularizó más bien la casa de la asociación, ¿no? Luego Jean-Christophe Menou se va a ofender porque va a decir, ah, todo el mundo capitalista, bueno, de las grandes empresas, más bien de la gran casa de ediciones internacional, le van a robar según sus ideas, ¿no? Y también es medio cierto. Uno de los títulos que ya habíamos visto es Le Cheval Blême, ¿no? Es el caballo pálido, que es una manera finalmente, primera novela gráfica también, porque yo hablo de novela gráfica o qué es la novela gráfica, más bien es podemos decir como es un poco una reducción del tamaño original o clásico, más bien de, bueno, vamos a hablar del mundo franco-belga, que normalmente son los álbum, que es un tamaño así grande y un poco como flaco y grande, digamos, el tamaño del álbum. Y luego, bueno, a la asociación le gustaron mucho porque vienen, sus creadores más bien vienen del mundo del fanzinat y entonces le gustan hacer cosas propias, artesanal, como lo hicieron un poco de este famoso tamaño de pata de moscas, que es más o menos como esta hoja, ¿no? Que si la dobla, ¿no? Y pueden hacer un pequeño formato de o sí, de novela, de cómics, como lo quieren llamar. Y más bien también la novela gráfica, bueno, técnicamente tienen como un tamaño más bien como más chiquitos en el formato, digamos, podríamos decir. Y a veces está en blanco y negro, como aquí el caballo pálido, y también a veces tiene que ser autobiográfico, ¿no? Y aquí mismo también esta historia de David B. Era finalmente historia autobiográfica y también, digamos, historieta también de, no sé, podemos decir de ficción o
de fantasía, fantástica, porque habla mucho de los sueños, ¿no? O surrealista, como lo quieren llamar. Eh, Porque, digamos, inicia un poco la obra principal de David B., que se llama la sanción del alto mal, que era finalmente un poco la vida, digamos, del joven David B., ¿no? Cuando vivía con su hermano que padecía epilepsia. Eso es un poco el inicio, ¿no? Porque está contando un poco sus sueños y luego tiene que ver un poco con como la estética, ¿no? Más bien de sus otras novelas gráficas, ¿no? Una de las obras que merece exactamente ser llamada novela gráfica es más bien El Lapino, eh, y las zanahorias de Patagonia. No sé si cultivan zanahorias en Patagonia, pero es un poco, eso sale un poco del mundo de la mente más bien de Lewis Trondheim. ¿Por qué se merece llamarse novela gráfica esta obra? Más bien porque sí, no se puede ver aquí, pero sí tiene un tamaño bien pesado, bien largo. Es un formato sí muy parecido finalmente a una novela grande, no sé, como En la búsqueda del tiempo perdido, o casi tiene el tamaño, podríamos decir, que hasta de un diccionario, de una enciclopedia, ¿no? Bueno, esa obra, que ya habíamos platicado de esa obra, creo, en otros videos, es más bien la primera vez que Lewis Neff se va a poner a dibujar solo, y de hecho se ve en la primera página, primera lámina, se ve que los dibujos todavía de él son muy infantil, eh, aunque se entiende muy bien, ¿no? Pero luego se va desarrollando un poco su estilo y creo que al final ya este conejo, bueno, está un poco más fino al final, bueno, eh, se lee más fácilmente, digamos, su dibujo al final de esa obra, pero es una obra finalmente muy larga. Justo también uno de los criterios de la novela gráfica, ¿no? Que sería una historia que tiene como peso, ¿no? Peso, digamos, importancia, que la seguimos como podríamos leer, no sé, un libro, una novela de Julio Verne, ¿no? Que se queda con nosotros como casi toda la vida, ¿no? Eso es un poco la idea también de este cómics, ¿no? Uno de los campeones, ¿no? Más bien no de novela gráfica, tanto de la asociación, porque también va a recibir el gran premio de la ciudad de Angulema, apenas en 2020 lo recibió a Emmanuel Guibert. También se hizo famoso gracias a la asociación, empezando no tanto de autobiográfica, pero sino más como un estilo biográfico. Entonces nos quedamos tal vez con la novela gráfica más con la realidad, al contrario un poco de historias del álbum, ¿no? De Tintín o de Asterix Obelix, son totalmente personajes de ficción, ¿no? Aquí Emmanuel Guibert va a contar un poco la historia digamos, de este soldado gringo que llegó en Francia y en toda Europa, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí podemos reconocer un poco el estilo de Emmanuel Guibert, que siempre se va a apoyar con tanto de fotografías y creo que va a retrabajar justo esas fotografías de la guerra y le va a agregar entonces dibujos. Aquí también en este álbum, ¿no? Se puede reconocer al joven Emmanuel Guibert, porque se dice que es en buena compañía, porque está en buena compañía como de niño, leyendo seguro a Tintín, ¿no? Entonces ahí estaba viajando, por eso podemos comparar la importancia del cómics a literatura. De hecho ya podemos decir que es un tipo de literatura que ya nos lleva en otros mundos, ¿no? Al igual que lo podría ser una novela, ¿no? También Emmanuel Guibert también un poco tiene, podemos decir, como no sé, como dos máscaras, ¿no? Tanto como la del autor completo, dibujando y haciendo un poco la historia. También es un guionista también una obra más infantil, que es la de Ariol, ¿no? Ese personaje así como eh, iba a decir antropomórfico, pero sí parece mucho un animal, pero sí tiene la vida de un niño, ¿no? Como un niño, tal vez como un niño un niño francés de allá. Entonces, historia así como muy más clásica, ¿no? Así que respeta un poquito, casi como podemos comparar eso tal vez como un comic strip, o no sé, como historias, no sé, con tanto de Malfalda o de Charlie Brown. Uno de los trabajos que lo hizo famoso, y creo que es el trabajo más interesante tal vez, es la obra del fotógrafo, que hizo de hecho
es más o menos como el diario de este fotógrafo de guerra que acompañó bueno, un grupo que se llama Médecins Sans Frontières, Médicos Sin Fronteras, durante la guerra en Afganistán, no en los 2000, sino en los 80, al inicio de los 80, el final del 70, inicio de 80, contra la Unión Soviética, ¿no? Aquí se puede reconocer, como les decía, mezcla fotos y dibujos. De hecho, aquí la idea en esta historia de este fotógrafo, vamos a ver el trabajo fotográfico de este fotógrafo, así, con fotografías tal cual, y finalmente todo que no se ha fotografiado, todo lo interesante de su viaje que no fue finalmente registrado con esas fotos, lo va a dibujar finalmente Emmanuel Guibert, ¿no? Entonces, eso fue un poco la idea, la originalidad más bien de esta... este cómics, ¿no? Eso tiene ese formato de álbum. Por eso a lo mejor podemos pensar que es más cerca de, bueno, gran influencia de Tintín, obviamente, ¿no? Aquí también podemos reconocer un poco la, no sé, como las ropas, ¿no? Que tenían, que tienen los afganíes, ¿no? Que pudimos ver, no sé, de hecho en los años 2000, ¿no? Como vimos, no sé, imágenes, no sé, del comandante Massoud o también, no sé, hasta de Bin Laden, ¿no? Se reconoce un poquito esos vestidos, ¿no? Entonces es un estilo muy documental, ¿no? Muy realístico. La más famosa de la asociación, digamos, es una autora, más bien, es la famosa Marjane Satrapi. Empezó su Persepolis en 4 volúmenes del tamaño del Cebollín, tamaño, como vimos, el tamaño alternativo, ¿no? Eso es un tamaño muy chiquito de pata de mosca. El álbum, como se ven aquí, es el tamaño clásico, allá en el tamaño franco-belga. Y ese es el Cebollín, ¿no? Es un tamaño intermediario, muy representativo finalmente de la novela gráfica, vamos a decir, a la francesa o francófona. También porque novela gráfica, porque también es muy autobiográfico. Bueno, creo que ya todos ya conocen hasta la historia, ¿no? de la pequeña Marjane. Aquí creo que es el primero strip, ¿no? El primero tira cómica, ¿no? de esta novela gráfica. Donde se ve la niña ya que conoció finalmente el cambio un poco de régimen allá en Irán, ¿eh? Que se cambió ya en un régimen, digamos, conoció la revolución islámica, ya tenía todos que poner el velo, ¿no? Y bueno, no se ven tan contentas finalmente de tener este velo, y creo que también luego hay una página famosa donde se ve ella con sus amigas jugando con el velo, así tirándolo, porque les vale, así como no les importa mucho este velo, ¿no? Y no lo respetan tanto porque no lo entienden. Se hizo famosa también esta novela gráfica por la película. También que no está dirigida totalmente por Marjane Satrapi, digamos, es una película de 4 manos, junto con Vincent Parrono. Vincent Parrono tal vez ese nombre no les dice mucho, pero también él es un gran nombre también del cómics, o no sé si podemos decir de la novela gráfica, pero también ha trabajado también por la asociación. Vamos a hablar de él pronto, pero su nombre como artista o autor de cómics más bien se llama Wim Schluss. También él hizo muchas cosas también en la animación. Entonces no sé si puede reconocer, bueno, en este anime está un poco distinto porque también al inicio agregan un poco de color, no lo que no hacían en la novela gráfica, porque normalmente la novela gráfica está en blanco y negro. También, no sé, estos personajes ya se desplazan así como haciendo curvas muy raras. No sé si eso tal vez está de manera un poco, no sé, surrealista, tal vez, o exagerada, tal vez podría ser del Wim Schluss, ¿no? Cuál sería un poquito las ideas, digamos, de este codirector. Yo hablo un poco de él porque nunca se habla de él, justamente en estas películas, pero también participó y él también es del mundo del cómics. Pero no es para quitarle la importancia a Marjane Satrapi, y de hecho estamos hablando de ella ahora. Una de sus otras obras que hizo por la asociación, porque luego ya dejó, Marjane Satrapi dejó desafortunadamente un poco el mundo de la novela gráfica, ya está dedicada a hacer cine, con resultados más o menos buenos. Bueno, no sé, no tiene como las críticas de su lado por el momento. La última obra creo que fue una biografía, ¿no? de la historia de Marie Curie, ¿no? Siempre tratando finalmente de personaje femenil fuerte.
no podemos calificar de un trabajo un poco feminista finalmente. Bordados es uno de los cómics, ha aparecido no en la colección, eso no viene en la colección Cebollín, pero la otra colección que vamos a llamar después, que vamos a hablar de esa colección después de la asociación. Entonces Bordados era finalmente el recuerdo de Marjane Satrapi con su familia, no sé, su mamá, sus tías, su abuela, sobre todo, que vemos también tanto en el cómics, en la novela gráfica, perdón, de Persepolis, y también en el anime, que tiene mucha importancia por ella, que decía finalmente que era una mujer así muy libre. Bueno, obviamente aquí está hablando mucho de los hombres y también están hablando de sexualidad, o sea, de lo que sea finalmente sin censura, ¿no? Otra historia famosa que también se adaptó al cine, Pollo con ciruelas, también con actores importantes, ¿no? Yo pienso por ejemplo a Mathieu Malric, que se va a interpretar el papel principal, muy gran actor francés, y también, bueno, yo siento que también lo va a adaptar junto con Winchus, un toque tal vez inspirado, muy inspirado tal vez de Fellini, ¿no? Toda la exageración, ¿no? Todo este mundo de la exageración, ¿no? de justo de los recuerdos exagerados. Eso yo siento que es una obra así muy inspirada de Fellini, la de Pollo con ciruela. Otro gran premio de la ciudad de Angulema, que yo creo que ya sí está como, creo que calculé casi 15 autores de la asociación, son gran premio del Festival Internacional de Angulema, entonces sí son verdaderos, son autores muy importantes, ¿no? Dentro al menos del cómic franco-belga. Ya hablamos finalmente en otros videos de Bluch, porque también hace parte de la Casa Fluid Glacial. Luego vamos a ver un poco edición, otros trabajos de Bluch con la Casa Fluid Glacial. Y como lo decía, ¿no? La novela gráfica es más bien como autobiográfico. Aquí se representa el pequeño Christian, el Christian de Bluch más bien, y aquí se representa también con sus propias referencias de aquella época, que era finalmente la de Tintín, como muchos, ¿no? Finalmente en el mundo franco-belga, en Europa en general, también en sentido cómico. También su humor también va a sobresalir justo con esta revista Fluid Glacial, que justo es una revista de humor y de cómics. Va a sobresalir finalmente este personaje de Bloch, que yo siento que es la obra más importante finalmente de Bloch, con U. Pero ese es un personaje pesado, este personaje de su cómics. Más bien a veces son nada más páginas, o no sé, láminas, que trata finalmente de este caricaturista, no es un dibujante de cómics tal cual o de historieta tal cual, más bien hace nada más caricatura, así nada más con un dibujo, sin una crítica a la sociedad, pero a veces es racista, bueno, a veces no sé cómo sea, clasista, lo que sea, siempre es un hombre muy conservador, o sea, creo que todo lo opuesto de Bluch, pero es una manera, no sé cómo de finalmente rechazar un poquito su lado oscuro gracias a este personaje, pero finalmente eso se trata finalmente de un personaje súper, bueno, a pesar que sea muy antipático con sus ideas, creo que es muy simpático de la manera que es muy... como me hace muy simpático en el sentido que es muy risible, ¿no? Bueno, muy grotesco más bien. Eso me lo hace simpático, ¿no? Muy exagerado, muy mamón, como dicen aquí, pero le hace un personaje muy interesante finalmente del cómics, a pesar que él finalmente, ese personaje se burla de sus contemporáneos, a pesar que es un personaje de ficción, ¿no? Pero se burla, por ejemplo, de Hergé, ¿no? Va a conocer a Georges Remy, el creador de Tintín, y junto con sus amigos se van a burlar mucho cuando van a escuchar el nombre del personaje principal de Georges Remy, y él le va diciendo a este autor, no va a funcionar para nada tu obra, no sé. Y luego se ve en unos años que ya funcionan muy bien los cómics del tal Georges Remy, entonces nos va a enseñar que este personaje está muy grosero y está muy equivocado, ¿no? Dentro del arte de la historieta, ¿no? O de la caricatura. También junto con muchos autores de la Casa de la Asociación, Bloch va a estar invitado a la mazmorra escrita y a veces dibujada por Joan Sfar y Lewis Trondheim, ¿no? Esa historia tipo de fantasía medieval, ¿no? De heroic fantasy medieval.
y Rosto Berge va a participar en esta colección especial dentro de la mazmorra, es la mazmorra con monstruos, y la especificación siempre se termina como en inglés monster, se termina en er. Aquí, por ejemplo, es mon fils l'auteur, mi hijo el matar. Otros gran premios de la ciudad de Angulema es un gran premio que dieron a ambos autores y dibujante, que se llama Dupuy y Berberion. Era una pareja finalmente de autores de historieta. Y de hecho aquí hacen justo en esta colección de Cebollín, ya podemos conocer muy bien esa colección porque siempre es un tamaño bueno mediano y siempre en un color medio distinto, ¿no? Aquí se ve verde, aquí se ve morado, aquí se ve naranjado o rojo. Dupuy y Berberion también hablan de ellos mismos. Aquí están. Charles Berberion creo que de hecho es el que tiene las lentes, es el intelectual, y el mamey es Dupuy, creo que es el dibujante, ¿no? Es un poco como una pareja, ¿no? Como de Goscinny y Uderzo, ¿no? La de Asterix. Entonces se representan ahí ellos mismos y también es un cómic finalmente sobre el cómic, ¿no? Es un periódico, un diario, perdón, de un álbum, ¿no? Entonces le estamos viendo haciendo su propio cómic, ¿no? Haciendo su historieta. Su personaje el más reconocido es el señor Juan, ¿no? Monsieur Jean, de ambos también. Y es un personaje más bien, bueno, puede ser que se parece un poco a Charles Berberion también, sin los lentes, pero no sé, es como un personaje a lo mejor más romántico, ¿no? Entonces, no, es un poco más, obviamente es un personaje de ficción. Pero ese personaje es el más representativo de ambos. Luego sí ya se separaron, ya Charles Berberion hace su trabajo, hace sus cosas, y Philippe Dupuy, creo que se llama, también hace sus cosas de su lado, ¿no? Se separaron, a pesar de ganar juntos un premio. Uno de los más jóvenes, que se llama Mathias Picard, uno de los autores más jóvenes tal vez de la asociación, ya hizo su novela gráfica acerca de Janine. Janine es como una prostituta casi retirada, ¿no? Allá trabajando en Francia. Aquí también es novela gráfica porque, bueno, de una parte un poco autobiográfica porque aquí se representa el autor mismo, ¿no? Estamos realmente en la modernidad de la historieta porque hasta el autor se representa él mismo, ¿no? En sus obras, ¿no? Pero más bien podría ser más bien una obra biográfica porque se está contando más bien la historia de Janine, ¿no? Esa prostituta que a pesar que se ve un poco humilde adentro de su coche, ¿no? Todavía trabajando a pesar de ser ya un poco más demasiado madura, nos cuenta también toda una historia. Bueno, creo que nació en Argelia, cómo vivió la guerra de Argel y todo eso. Pero tiene digamos como en francés, un parcours, digamos toda una vida muy interesante, así, viendo muchas cosas, muy interesante. Y también hasta que quería hacer su novela acerca de su vida, ¿no? Su autobiografía, pero finalmente lo va a lograr gracias finalmente a este joven, ¿no? Bueno, Matías Picard de hecho ya vino en México y creo que ya lo he visto hacer como eventos así como de cine concierto, perdón, de concierto dibujado, donde él dibujaba también juntos con tantos otros autores franco-belga y también mexicanos, ¿no? Haciendo finalmente dibujos durante un concierto. Y también creo que vino a hacer una exposición sobre su personaje, bueno, es más un trabajo infantil, ¿eh? Jim Curious, es como un pequeño personaje que un momento creo que va en el mar, luego va en la selva y es un trabajo en 3D, pero eso, bueno, más bien es para los fines de año, ¿no? Para los niños. Es un trabajo más infantil, un poco más alejado finalmente de las novelas gráficas de la asociación. La asociación también se va a expandir un poco, va a editar finalmente, como lo decía, editó hasta 15 Gran Premios de la ciudad de Angulema y también obviamente va a editar también varios autores de todo el mundo. Ya, por ejemplo, el trabajo de Persepolis, ¿no? De Irán. También van editando finalmente un trabajo más underground, ¿no? Más independiente tal vez de Estados Unidos, y pensamos al señor Woodring, como lo vimos al inicio. Aquí
es como nos queda sin palabra, ¿no? Para comentar un poco ese trabajo. Al igual, no sé, como a veces Robert Bresson decía que nada más como los gestos en el cine no nos podía explicar una situación, y aquí nada más así, sin diálogos y nada más con los dibujos entendemos más o menos la historia, ¿no? Siempre son historias, no sé, tal vez con muchas influencias de Alicia de digamos de Lewis Carroll, ¿no? Que es un mundo así muy surrealista, con muchos animales, bueno, con animales antropomórficos, o a veces objetos animados. Y siempre estamos en el mundo surrealista, mundo un poco oscuro, bueno, no sé si tanto oscuro, pero así lleno de así como de inquietud, ¿no? Como decían, creo que es el famoso Breton decía, ¿no? La inquietante étrangeté. Aquí también se puede ver muy bien también esta técnica un poco gráfica de Wuthering. No sé si se inspiró también de Moebius, porque Moebius hacía muchas así cosas, líneas así para poner un tipo de, para poner un poco en volumen o poner un poco de, sí, que se vea una sensibilidad distinta sobre todas las superficies, hacía muchas líneas así. Aquí no son tantas líneas, sino hasta son pequeñas olas, ¿no? Para poner así una atmósfera muy gráfica. Esa es la técnica que se puede también ver hasta en los personajes. Pero igual, así siempre estamos como un tipo de vestuario que finalmente también podría tener, bueno, obviamente un poco discursos a veces filosóficos, porque aquí se espanta este personaje un poco de monstruo, ¿no? Como hombre puerco, también se espanta también con otras cosas, otros, no sé si son animales o otros monstruos, que también le da asco, ¿no? También es un poco filosófico, ¿no? ¿Quién es el monstruo finalmente? ¿Es el humano, ¿no? Que hacen esclavos los animales? ¿O los animales con formas de humanos, ¿no? Es tal vez un poco un poco la pregunta que podríamos tener gracias a esas viñetas. Aquí está el señor Wuthering. Y también a sus inicios, él no empezó tal vez tanto como dibujante, pero a la mejor se inspiró de los mejores. Que aquí no sé si reconocen a Solano López, también es el mismo dibujante de El Eternauta, la famosa historieta de una tal vez de las primeras novelas gráficas también en Argentina, ¿no? También que tiene por guionista también el famoso Oesterheld. Aquí tenemos el dibujo de Sonalo López, que también trabajó con Jim Woodring. Y también porque, bueno, siempre estamos con fenómenos, ¿no? Como vimos el rato, tiene como una atmósfera de feria siempre en las obras de Woodring, porque tal vez también estuvo finalmente participando junto a Solano López a revivir de manera a readaptar, a reescribir más bien, o a redibujar esa obra famosa, ¿no? Freaks, Fenómenos de Todd Browning, esa película de los 30, ¿no? que enseñaba puros freaks de ferias, de hecho era una película muy moderna en ese sentido en aquella época, que inspiró muchísimo, por ejemplo, a David Lynch, ¿no? Entonces esa atmósfera de feria de fenómenos también a lo mejor se lo llevó luego Jim Foundering, ¿no? para sus cómics, ¿no? Otra pareja, más bien de autor, son los Rupert Mulot. Aquí también a veces con títulos justo hablando de cine clásicos de Estados Unidos, de hollywoodense, parecen muchos títulos a veces inspirados a lo mejor de los Marx Brothers, ¿no? Y también tiene un poco este humor, ¿no? Nonsánsico, bueno, que no tiene sentido, digo, no sé si tanto británico o a lo mejor de los Marx Brothers, estas dos parejas. También novela gráfica también, porque también son obras, a pesar de ser muy a veces llenas de fantasía, también se representan a ellos mismos, ¿no? Como una autobiografía. Ahí siempre está desarrollando también esos autores, más bien está desarrollando un poco la gramática del cómic, ¿no? Que es finalmente cómo narramos una historieta. Aquí, no sé, por ejemplo, pequeños elementos, pequeñas viñetas, no sé, que nada más nos focalizan en un detalle, ¿no? Sé, como la mirada de uno de los autores
y lo que está haciendo el otro, y también aquí una acción más principal. También retoman en cuenta finalmente las burbujas para contar, no sé, hacer un diálogo, ¿no? Si puede hacer un diálogo con burbujas, pues sí, así sí lo usamos así. Entonces, está retomando y a veces están viendo, checando cómo se puede manejar las gramáticas de las novelas gráficas. Panier de Singe también, que suena un poco como Monkey Business, ¿no? De los famosos Marx Brothers. Aquí está Irene y Le Clochard es como los vagabundos, ¿no? Y aquí se puede reconocer una idea estética, gráfica más bien, de Rupert Müller. Es decir, que van a hacer de manera muy sencilla, van a representar la cara de los personajes, nada más con esta letra V, que no sé cómo lo quieren leer, puede ser una nariz, puede ser los ojos así, enojados, no sé, o una boca feliz, pero es una manera finalmente de identificar un poco una cara sin dibujar tanto, o sea, es un poco una manera, no sé, como de economía de parte de Rupert Müller y es como un poco su sello, ¿no? Van a retomar un poco esa idea con otros personajes. La maison close, eso significa un poco como el burdel o el prostíbulo. Es una manera finalmente cáustica, no sé, como cómica más bien, y con mucho humor, obviamente, a pesar que es dentro de un lugar un poco así, no sé, como un poco raro. Van a juntar justo puros gran nombres de las historietas, muchos dentro de ellos también son de la asociación, Charles Berberian, Émile Bravo, ya habíamos visto que él, bueno, no tanto de la asociación, pero también es el mismo que dijo que bueno, finalmente él habla un poco por el cómics moderno, diciendo que finalmente el dibujo no importa. El más que importa en la historieta es la historia. Es lo que dice más o menos Emil Bravo, es un poco lo que sigue finalmente toda la casa, la idea que sigue un poco la casa, la asociación de ensayo. Ya podemos reconocer hasta Florence Stack, vamos a hablar de ella dentro de poco, también Kilo Fer, Lewis Trondheim, están casi todos invitados en este prostíbulo que resguardan Rupert Müller, los mismos que vimos hace rato. De hecho, ya está saludando a otro de los autores de cómics, de historieta, franco-belga. Y de hecho, ya cada quien se tiene que representar como de manera autobiográfica, ¿no? Como autorretratos más bien. Aquí se representa a Florence Stack con su famoso estilo, ¿no? De las nariz grandota. Bueno, entonces ella, tantos son clientes, tantos son, no sé cómo son profesionales de ese lugar, del burdel. Y aquí creo que la escena más impresionante, o más, no sé, como más increíble de esta historieta, es el encuentro de Kilo Fer, que se representa más bien el mismo como un borracho, vagabundo, un hombre de las cavernas, cavernícola, y que está haciendo así, diciendo puras groserías parece como una niña, bueno, es otra autora de cómics, pero que se representa justo con su dibujo infantil. Él le dice, no, tú ni siquiera tienes sexo porque eres un dibujo infantil, ¿no? Es como un personaje así muy, iba a decir muy lis, pero así muy cuadrado y que nada que ver finalmente con este mundo mucho más adulto, ¿no? De este burdel. Entonces es un encuentro así muy curioso, ¿no? Otra gran autora finalmente dentro de la casa de la asociación es Nina Antico, de hecho ya apenas vino a México, ¿no? A presentar sus películas porque ahora es autora de historieta y también directora de cine. Aquí nada más para enseñarle un poco el talento de Nina Antico, bueno, nada más con una página, pero a mí no sé, como me encanta mucho ese estilo, bueno, tanto como lo decía, finalmente dentro de la casa de la asociación no le importa tanto el dibujo, porque aquí se reconoce que, hasta no sé si, ni siquiera creo que las viñetas están hechas con reglas, se ve un poco, todavía un dibujo así un poco, iba a decir amateur, pero se ve que no tampoco es un dibujo así tan limpio, tan así como, no sé, como un cómic cualquiera, ¿no? Se ve que todavía es un poco no sé, como, no está como la gran dibujante, pero funciona muy bien porque sus historietas son, obviamente la historia sobresale, digamos, dentro de esta página, ¿no? Siempre Ninantico, bueno, a veces como,
no sé si es tanto autobiográfico, pero siempre se hablan de grupo de chicas, ¿no? Que hablan o de sus relaciones amorosas o sexual, ¿no? Lo que sea, de manera muy abierta, ¿no? Sí, muy, así como muy franca y muy realística, yo siento. Y aquí también a veces momentos así, detalles, pero verdadera Magdalena de Proust, ¿no? Así, por ejemplo, aquí se ve ese grupo de chicas que tienen una revista que dice, ya pueden besar a tu Beatles favorito, ¿no? Y se ven las puras bocas de los Beatles. Y cada chica va a elegir uno distinto. Entonces eso me parece muy tierno. Y sus son puros detalles así como, eso es el estilo de Ninantico, ¿no? Es poner unos detalles así. A pesar que, de hecho, así se ve así como un poco, no sé cómo, no se ve, bueno, como le decía, no son grandes dibujos, apenas se reconoces los personajes, pero sí funciona muy bien. Aquí uno de los cómics que también fue luego adaptado en corto, también hizo un cómics erótico que tiene que ver creo como Alicia. Y nada más para terminar con Ninontico, también hizo una película que se llama Playlist, bueno, su primera ópera prima, un largometraje. Y también retoma un poco, a pesar que no es adaptación de sus cómics, retoma un poco el blanco y negro, ¿no? Un poco como lo hacían sus novelas gráficas. También retoma un poco digamos, un poco historias así amorosas, un poco como le hacía los directores de la nueva ola, yo pienso a François Truffaut o Eric Romer. Entonces es también un poco doble identidad perdón, de esa autora, tanto del cómics de la novela gráfica y también cosas muy personal como el cine contemporáneo que tenemos, ¿no? Podemos pensar en Sang-Soo, también inspirado de Eric Romer, así pequeñas historias amorosas, bueno, a mí me da mucha gracia, ¿no? También hizo, ya no les he contado de otros cómics de Ninantico. Por ejemplo, él se representa allá con sus amigas viajando en Estados Unidos y ella como francesa intentan, o sea, a lo mejor ligar un gringo, ¿no? Ligar un americano allá, porque a lo mejor le gustan más los chicos exóticos de otros países. Y finalmente encuentran a franceses. Entonces se ven a las burbujas, la que nos permite poner lo que pensamos. Se ve que dice, ah, ching, mierda, ya quisimos ligar a unos gringos y ya nos vamos a ligar a unos franceses. Entonces ya no lograron lo que querían. Eso nada más cabe en una página y a mí me dio mucha gracia. Bueno, me dio mucha risa más bien y me encantan esos detalles así como... Sí, puras historias amorosas o sexual de los jóvenes. Eso me parece muy lindo, ¿no? Y funciona muy bien y lo hace de manera muy directa, sin censura y todo, no sé, como un humor y detalles así muy preciosos. Acabamos con los Cebollín, esa colección de Cebollín. Aquí pueden reconocer el tamaño y todo, pero eso es más bien como una revista, luego va a ser un periódico, es del Conejo, Lapin. Así es un pretexto también para editar ya casi todos que entraron dentro de la asociación. Finalmente propone a sus proyectos, yo hablando de Mathieu Picard hace poco, su proyecto de Janine estaba editado de vez en cuando en esta revista Lapin y luego ya la editaron finalmente en un libro, en una novela gráfica ya editada, en un álbum, bueno, más bien sí, un tamaño novela, ¿no? Pero su gracia finalmente esa revista de Lapin. Luego se convirtió en Mon Lapin, mi conejo, cambió un poquito tal vez la propuesta y a lo mejor ya tenían un redactor distinto por cada volumen, ¿no? Que se volvía cada mes. Aquí podemos reconocer como redactor a Etienne Lecroix. Vamos a hablar de él próximamente porque él es muy importante dentro de algo que se llama Ubapo. Y se va a acabar así con Mon Lapin quotidien, mi conejo cotidiano. El cotidiano hace referencia al diario más bien y eso, bueno, digamos como está manejado más bien por Kilofer, uno de los primeros de la asociación, y el señor Diu. Este periódico también a veces están siempre cuidando mucho la caligrafía, ¿no? Cómo se ven las letras de este diario. Finalmente no sé si cuenta tanto las informaciones, pero sobre todo es un objeto estético realmente este periódico, este diario. Entonces, bueno,
ya les dejo con esa imagen. De hecho, les hablaban de l'Écroat porque ya vamos a hablar pronto del Ubapo, que es el Ubapo, es en francés el ouvroir de potentiel, de bande dessinée potentiel. Es una manera de abrir las potencialidades del cómics y eso lo va a hacer muy bien. Justo todo un buen de los autores de la asociación, con gracia, una colección justo que se llama así. Ubapo. Bueno, nos volvemos pronto. Hasta luego.